Aleluya. Aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio proclamado, sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos, tenemos aquí una enseñanza de muchísima importancia. Todo lo que enseña Jesús es muy importante, pero hay cosas que tienen un valor singular, ¿no? Justamente acá se nos habla de algo creado por Dios, instituido por Dios, cuando la humanidad todavía no había pecado. Es muy importante notar eso, ¿no? Es ahí donde sucede todo lo que se habla en la primera lectura. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda semejante a él. Y los animales no son ayuda semejante al hombre, ni los pájaros, ni las cosas. Nada de la creación se iguala al hombre. Entonces, Dios saca del mismo varón carne y sangre y crea ese otro ser humano que es la mujer. Y entonces Adán, bien lo sabemos, cuando ve por primera vez a Eva, dice: esta sí, que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llamará mujer porque es falcada del varón. En realidad en hebreo dice:
se llamará Isha, porque fue tomada del Ish. Ish es varón. Isha sería varona, pero suena mal en castellano. Mujer. Entonces, tenemos que entender que está claro que entre varón y mujer las únicas diferencias que hay son las necesarias para que se complementen, pero no hay ninguna diferencia en cuanto a que sean personas con la misma dignidad, los mismos derechos, etc. La Sagrada Escritura es clara. Por eso ese maltrato que se le daba en ese tiempo a la mujer judía en el pueblo judío, disponiendo al marido si la seguía teniendo o no la seguía teniendo. Lo borra Jesucristo con esto. Es más, da la razón de fondo. ¿Y cuál es esa razón de fondo? La misma palabra de Dios, es decir, lo que Dios ha decidido. El varón y la mujer abandonarán a su padre y a su madre, se unirán y llegarán a ser una sola carne. Y eso es precisamente lo que se logra en el matrimonio. Una comunión que no es sentimental, es una comunión en el ser mismo de la persona. Es una comunión que realmente transforma la vida de esas dos personas. Quedan unidas por un lazo que tiene que ver con todo su ser humano. Y el matrimonio instituido por Dios en el paraíso, el matrimonio primero, natural, es eso. Y por eso el matrimonio es indisoluble, porque Dios así lo ha querido. De ahí que toda forma de divorcio es un atropello al plan de Dios. Y no hay ley de divorcio humano entre cristianos y entre creyentes que pueda romper un matrimonio legítimo, y aún entre gente no cristiana, si el matrimonio ha sido bien celebrado. Por lo tanto, la dignidad del matrimonio es intocable. Esto nos tiene que quedar muy claro, porque en el mundo de hoy se ha desprestigiado al matrimonio al máximo, a un verdadero desprecio. Por eso, en el sínodo que se hizo sobre la familia, se habla de que tenemos que volver los cristianos, con el modo de vivir el matrimonio propio y también con nuestras palabras y con la defensa del matrimonio como Dios lo quiere, devolverle la belleza del matrimonio. No lo perdamos de vista, porque el Señor dice claramente: el que deja a su mujer o a su marido y se casa con otro, pues bien, comete adulterio. Y no adulterarás es el noveno mandamiento. Por lo tanto, se enfrenta con Dios el que hace eso. Y eso es un asunto muy grave. Ponerse de punta con Dios no es un asunto simple. De ahí, hermanos, que la Iglesia tiene tribunales especiales donde estudia y ve los casos difíciles y toma decisiones para los cristianos que le están sujetos a la Iglesia, evidentemente. Entonces, sepamos que la cosa es así. Alguien le dijo a Jesucristo en algún momento: pero entonces si la cosa es así, mejor no casarse. Mejor no casarse. Y Jesucristo le contestó: es que hay que tener un don. Y le habla ahí del celibato y todo lo demás. Es decir, el matrimonio no es porque dos naricitas se miran, se gustan y ya nos juntamos. No. El matrimonio es una vocación. Es algo que te da Dios. Se lo dio a todo ser humano. Pero cada uno tiene que buscar su otra parte y pedirle a Dios que le enseñe y le ayude a encontrar aquel varón o mujer, según sea el que pide, si es varón o es mujer, la parte, su ayuda, porque para eso
Dios crea a la mujer y deja al varón una gran ayuda, un gran apoyo, no un ayudante ni un peón, una ayuda que es muy diferente. Alguien igual a vos para que vos le pedís que te ayude a llevar esto, que te ayude a llevar los problemas y que juntos en el nombre de Dios van a edificar una iglesia doméstica en el caso de los cristianos. Pidámosle al Señor entonces esta gracia y sepamos que, como nos decía el autor de la carta a los Hebreos, que Jesucristo ha experimentado la muerte y una muerte de cruz para que todo esto se cumpla. Así que no es cuestión de decir, ahí entonces si la cosa es así no vale la pena. No, Señor, sí vale la pena, porque Jesucristo te va a dar fuerza, porque los santos van a estar a tu lado y porque no hay problema que no se solucione con la ayuda de Dios y de la iglesia y de los santos. Pidámosle al Señor entonces esa gracia en este tiempo de tanto desprecio que se está haciendo del matrimonio y de tanto desprecio que se está haciendo de la estabilidad matrimonial. Es fundamental, cuando un matrimonio ha sido bien celebrado, es decir, es legítimo matrimonio, que se mantenga en pie. Lo que la Iglesia sí acepta a veces es la separación, pero separación no significa divorcio, significa que no van a vivir más juntos, por razones que cada pareja sabrá. Pero eso no significa que se acabó el matrimonio y ahora puedo buscarme otro, en absoluto. Pidámosle al Señor entonces la gracia de que la Iglesia y de que el mundo vuelva a descubrir la belleza del matrimonio. Que la Virgen María y San José, que vivieron el matrimonio modelo para todos nosotros, nos enseñan y le enseñan a los casados cristianos y a todos los casados del mundo a amarse con un amor en Cristo, que ese es el vínculo, esa es la unión. Estamos unidos en la carne y la sangre de Cristo, además de la carne y la sangre propia. Es un misterio muy grande, pero es algo que Dios lo quiso. Y cuando Dios quiere algo, Dios pone todos los medios y las personas están dispuestas a que eso no se arruine. Pidamos esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.